Todo hombre está llamado a liderar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Carlos Cruz. Quiero enfocarme específicamente en esta hora en el hombre y el liderazgo. Y estoy plenamente convencido de que todo hombre está llamado a liderar. No importa su condición política, económica o social. Todo hombre está llamado a ejercer un liderazgo genuino y auténtico. No importa si es muy preparado, si es muy letrado o tiene poca escuela en su mente. Ese hombre está llamado a liderar. No importa errores, fracasos, todo hombre está llamado a liderar. Pero fíjate bien la palabra que estoy utilizando. Dije llamado a liderar. ¿Y a qué me refiero con esta palabra? Hablo de una convocatoria o de una invitación que todo hombre tiene a ejercer un liderazgo en su propia vida. Cuando digo que el hombre está llamado, me refiero a una energía que todavía no ha salido a la luz. Me refiero a un talento que todavía no ha sido descubierto. Me refiero a una potencia que todavía no ha sido desatada, a un poder que está oculto y que está esperando a ser suelto para provocar un cambio en su propia vida. Pero la palabra llamado no va sola, va de la mano con una palabra que se llama cumplimiento. Porque entre el llamado hay un espacio de tiempo para que llegue un cumplimiento. Muchos jugadores han sido llamados a ser grandes estrellas, pero jamás lograron ese nivel de cumplimiento. Un famoso jugador brasileño estaba llamado a convertirse en el próximo Balón de Oro, pero los años pasaron y jamás logró convertirse en ese hombre que tanto deseaba, en ese futbolista de Balón de Oro. Entonces, si en este momento soy capaz de afirmar que todo hombre está llamado a liderar, ¿por qué hay tantos hombres que le huyen al compromiso? ¿Por qué hay tanta ausencia de liderazgo en el hombre si, como estoy proponiendo, está llamado a liderar? Las causas son varias y quiero que veamos algunas en este momento. Número 1. En el preciso momento en que estás viendo este video y escucha mis palabras de que tú eres un líder, de que tú como hombre tienes un liderazgo al cual ejecutar, inmediatamente en tu mente comienzan a pasar ideas, argumentos de que no tienes lo que se necesita, de que quién eres tú para creerte líder, y comienza la baja estima a salir a flote. Comienzas a hacer un autosabotaje, tus propios pensamientos te engañan y comienzas a dudar del liderazgo que hay en ti. Yo podré afirmarte muchas cosas, podré tratar de motivarte para que desarrolles el líder que hay en ti, pero mientras no seas capaz de vencer tus propios pensamientos, lo que yo pueda decir será muy limitado. Un hombre que no es capaz de creer en su liderazgo jamás será capaz de asumirlo. Y eso es más importante de lo que tú te imaginas, creerse en ese liderazgo. Si tú como hombre no eres capaz de creer en esa capacidad que hay en ti para liderar, no vas a ejercer nunca ese liderazgo. Y existe esta pugna o esta lucha mental en nuestras cabezas de que no tenemos lo que se necesita para ser líder, de que no somos capaces de ejercer ese liderazgo. Y por eso al día de hoy hay mucha carencia de líder en nuestras casas, en nuestra sociedad, en nuestro país, por no creerse, pero principalmente por dejarse convencer por esa corriente de pensamiento de que no tenemos lo que se necesita para ser un gran líder. Pero lo más importante es saber y entender en esta hora en que el liderazgo son una serie de habilidades que se pueden adquirir, se pueden aprender, pero principalmente en la práctica. La segunda razón por la cual la gente a día de hoy no acepta el reto del liderazgo y no se cree en la capacidad de líder es porque tenemos un concepto equivocado de lo que es un líder. Yo sé que la mayoría piensa de que un líder es una persona delante de un micrófono, hablándole al público. Yo sé que la mayoría piensa de que un líder es un hombre que lo siguen muchísimas personas. Es un hombre que dicta órdenes, que da orientaciones y que tiene a mucha gente bajo su autoridad. Y esto en cierta forma es cierto. Es correcto pensarlo de esta manera. Pero el liderazgo no nace en la multitud. El verdadero líder no nace delante de un micrófono. El verdadero líder comienza paso a paso y poco a poco, comenzando con liderar su propia vida y ejerciendo dominio y control sobre sí mismo. Hablo de un liderazgo personal, como se llama el podcast que tenemos, liderazgo personal. Ahí comienza el liderazgo de un hombre. No comienza en las multitudes, comienza de manera interior.
Porque si quiero ser un gran líder delante de la gente, primero debo comenzar siendo líder delante de mi propia vida. Si quiero comenzar a liderar, debo comenzar con la persona más difícil de ejercer liderazgo, y esa es tu propia vida, ser líder de tu propia vida. Relativamente hay complicaciones para liderar a otras personas, pero es más difícil liderarse a sí mismo, ejercer dominio y control sobre nuestra propia vida, sobre nuestra propia mente, deseos y motivaciones. Lo que planteo en este momento no es que trates de liderar a una masa de personas. No te estoy invitando a que lideres 20, 30, 40 personas. No, ese no es el objetivo. Lo que planteo en esta hora es que aprendamos juntos a liderar nuestra propia vida. Comencemos con nosotros mismos. Un famoso guerrero en la antigüedad específicamente aparece en la Biblia y él dijo unas palabras que para mí son muy ciertas a este día. Dijo él: yo y mi casa serviremos a Jehová. Este hombre declara de que no importa lo que las demás personas hagan, él tiene claro quién va a liderar su casa y quién va a guiar su familia. Es un hombre que levanta su voz para ejercer un liderazgo genuino y auténtico, comenzando con su propia familia, comenzando con su propia vida. Y ese es el liderazgo que más necesitamos a día de hoy. No se trata de estar delante de reflectores, no se trata de que 1 millón de personas me sigan en Twitter, Facebook o cualquier red social. Se trata de ser el líder que mi vida necesita. Y esto no es magia, no es automático, lleva tiempo, lleva sacrificio, lleva mucho trabajo, porque liderarse a sí mismo es complicado. No es cosa fácil liderar y pelear contra ti mismo, contra tus defectos, tus errores, tus debilidades, porque de esas no se pueden escapar. Liderazgo personal, ahí es donde comienza el verdadero líder. Yo sé que muchos a día de hoy todavía se preguntarán por qué hay tanta ausencia de liderazgo en el hombre. Si debería de ejercer un liderazgo en su casa, en su hogar, o por lo mínimo en su propia mente, en su propio corazón. Y creo que tiene que ver con una palabra que se llama ejemplo. Y mire, te lo explico de la siguiente manera. Muchas veces no tuvimos el ejemplo adecuado. Muchas veces no tuvimos el ejemplo de lo que es un líder en casa, porque papá estuvo ausente, porque papá jamás fue parte de la familia. Y no tuvimos ese ejemplo de líder, de ese hombre en mitad de las crisis, de ese hombre que resuelve, de ese hombre que protege, que ayuda, que provee, que guía. Y al no tener ese ejemplo, lamentablemente el hombre no sabe cómo ejercer un liderazgo porque no vio ese ejemplo en casa. Lo que vimos fue el ejemplo de mujeres que tomaron el liderazgo de la ausencia del hombre que no supo estar cuando más se le necesitó. Y esta falta de ejemplo en el hombre lamentablemente ha erosionado su propio liderazgo. Cuando le ha tocado ejercer liderazgo, no tiene un ejemplo al cual acudir, no tiene un ejemplo en el cual basarse. Yo me acuerdo que en la secundaria, cuando estábamos en matemática, el profesor nos ponía un ejemplo. Él decía: a partir de este ejemplo pueden resolver los demás ejercicios. A partir de este ejemplo que yo les resolví, pueden hacer los demás ejercicios. Pero en el caso del hombre, ¿cómo va a resolver los ejercicios de la vida si nunca tuvo un ejemplo de liderazgo? ¿Cómo va a resolver los problemas de la vida si nunca tuvo un ejemplo el cual ver, observar y modelar? ¿Cómo va a sacar liderazgo de él si nadie le ha enseñado liderazgo? ¿Cómo le va a él ejercer un liderazgo efectivo si nadie le ha instruido en el proceso de ser un líder efectivo? Y es en este punto donde nos ha hecho falta por mucho tiempo un buen modelo de liderazgo, un ejemplo a seguir como líder. Yo sé que lo primero que se te viene a la mente en este momento son los malos ejemplos. Malos líderes en lo político, malos líderes en lo religioso y en muchas otras áreas. Pero sí, también hay buenos líderes que han ejercido un liderazgo efectivo, auténtico. Pero la primera persona que está llamado a ejercer ese liderazgo eres tú como hombre. Eres tú el que debe marcar esa diferencia. Lo que pretendo con este video es despertar a ese líder que llevas dentro. No podemos seguir dormidos. De alguna manera tenemos que despertar y salir de ese letargo. Y la manera de hacerlo es ejerciendo un liderazgo efectivo en nuestra propia vida. O sea, preocúpate por liderar tu propia vida.
No te preocupes porque la gente te aplauda. Preocúpate porque tú mismo te sientes orgulloso de convertirte en el líder que tu propia vida necesita, que tu propio país necesita, que tu propia familia necesita. El verdadero éxito de un hombre no está en liderar masas, está en aprender a liderar su propia vida. Sin lugar a dudas hay muchas cosas más por decir, pero lo dejaremos para una segunda parte. Así que dale like, comparte y seguimos con más acá en Liderazgo Personal.